Vas a sorprender de cómo Dios te va a ayudar. Es una señal de adoración y rendición. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Saludamos a los que ya nos estén viendo en vivo y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Preste atención a los detalles. Se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en la Biblia es Jesús, pero en forma humana. No había venido en carne, pero es el Señor Jesús tomando una forma angelical o una forma de hombre. Para los que no saben sobre los ángeles, algunos ángeles se parecen al Señor, pero no tengo tiempo para explicarlo. No todos, pero algunos. Se aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: aquí está la clave para usted. Iré yo ahora, iré yo cuando y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Heme aquí. Moisés todavía no estaba como... ¿Cómo se sabe que alguien está preparado para traer libertad a otros? A Moisés lo amenazan de muerte y tiene que huir de casa de Faraón y pierde su posición privilegiada y le toca estar 40 años solo en un desierto. Y es la preparación para lo que vendría después, para la liberación del pueblo de Israel, a quien Dios ya procesó, ya preparó, ya trató, y entonces Dios puede llamar a Moisés y se le aparece en medio de una zarza que estaba ardiendo, pero la zarza no se quemaba, no se consumía. Entonces era una visión, y es lo que primero que quiero explicar, y es: hay un tiempo de nuestra vida donde estamos muy acostumbrados a hacer las cosas en nuestras fuerzas, donde todo lo hacemos en nuestras fuerzas, como le pasó a Moisés. Entonces terminamos cometiendo muchos errores y pensamos que por la fuerza de nuestra mano o por nuestros esfuerzos humanos vamos a lograr cambiar a otros. Entonces tenemos que entender que Moisés representa para nosotros esa persona que ha pasado el proceso de Dios para poder ser llamada por Dios para cosas más grandes, para cosas mayores. Queremos cosas mayores, queremos cosas más grandes, pero tenemos que entender que hay un proceso. Ese proceso se llama el desierto. El desierto no es fácil, porque el desierto se pasa solo. El desierto es cuando tú sientes que hay una situación que se alarga y no se acaba. Eso es un desierto. El desierto es cuando, por ejemplo, no te sale el trabajo y no te sale el trabajo y no te sale el trabajo. El desierto es cuando tú estás enfermo y no te curas, no te sanas. Por más que oras, por más que ayunas, no te curas. Pareciera que Dios no te quiere sanar. Eso es un desierto. Cuando tu matrimonio, tu relación no funciona, eso es un desierto. Cuando un hijo no cambia y se pone peor, eso es un desierto. Cuando hay depresión y la depresión no se cura, no se quita, sino que se empeora, eso es un desierto. Y muchas otras cosas que no tengo tiempo para hablar hoy son un desierto. Pero el desierto, sí o sí, es un trampolín que Dios usa para llevarnos más alto, más arriba que donde estamos hoy. ¿Qué dice la Escritura? Moisés tenía una posición privilegiada, pero Dios tiene que quitarle de esa posición privilegiada para enseñarle que él iba a liberar el pueblo de Dios, no bajo el poder de Egipto, sino bajo el poder del Dios Todopoderoso. Tu familia no cambia bajo el poder de este mundo. Nuestros hijos no cambian bajo el sistema de este mundo.
todo lo que queremos lograr va a venir por causa del poder del Dios Todopoderoso. Cuando Dios se le aparece a Moisés y lo llama, durante 40 años Moisés no había escuchado la voz de Dios. Nunca. Él era alguien elegido, todos lo sabemos, pero era alguien elegido, pero era alguien que todavía no había escuchado la voz de Dios. Cuando Dios lo llama, él ya tendría ya 80 años de edad. Algunos dirán, ya ha pasado mucho tiempo para mí. Te aseguro que Moisés se sentía igual que tú o que yo. Y hasta peor. Podía escoger la mujer que quisiera, pero Dios lo saca de allá y Dios lo pone a pasar un desierto para enseñarle que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra salga de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es el desierto? El desierto te purifica para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Si tú no escuchas a Dios, es porque Dios te está probando. Es porque Dios está haciendo algo en ti. No te enojes. No pienses mal. No pienses que Dios no quiere hacer algo contigo. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, Dios me trajo en este lugar para decirte que este es un tiempo en como hizo Dios con Moisés, Él te está tratando, Él te está procesando, Él te está pasando por un desierto para que en el momento en que tú estés preparado y preparada puedas escuchar la verdadera voz del Señor. Cuando Dios habla, Él ya sabía que Moisés lo iba a escuchar. Lo siguiente, cuando Moisés ya puede escuchar a Dios, Dios sabía que Moisés lo iba a obedecer. Sabía que al principio lo iba a resistir, que al principio iba a decir, no, pero busca otro. Yo no soy ese hombre, yo no soy el que tú necesitas. De pronto tú necesitas a otro mejor que yo. Mira que soy tartamudo, mira que esto. Pero hay un momento en donde Dios se enoja y le dice a Moisés, basta ya de excusas. Diga conmigo, basta ya de excusas. ¿Qué semana estamos comenzando hoy? Una semana que en la tradición romana se denomina la Semana Santa. Pero tú tienes que entender que Dios no está buscando una semana santa. Dios está buscando una vida santa. Santa significa separada y apartada para Dios. No se trata de no comer carne. No se trata de eso. Y solo comer pescado. Se trata de que Jesús entre a nuestro corazón. Y podamos oír la voz de Dios. Le dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Y he visto el clamor de los hijos de Israel. Y cómo sus exactores, sus opresores, sus robadores, sus trituradores, sus dañadores, sus destructores, los han llevado a clamar delante de mí. Y llega un momento en donde el clamor de ellos ya llegó delante de mi presencia. Dios viene y llama a una persona cuando esta persona está preparada después de pasar por un largo desierto. Lo segundo, Dios habla y llama a una persona cuando hay un pueblo que está afligido. Es difícil que Dios hable y que Dios llame y que Dios responda y que Dios haga cuando lo que está pasando es que el pueblo no sabe todavía que es estar afligido. O sea, Dios quiere hablarle a usted, Dios quiere operar en usted, Dios quiere manifestarse a usted, pero la pregunta es, ¿has pasado aflicción? Ese es el requisito. ¿Has pasado por dolor? ¿Has pasado por situaciones que te duelen, que te marcan, que te dañan, que te están traumatizando? Porque es ahí en donde Dios se quiere manifestar. La historia de David. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Lo segundo que te quiero hablar es David. David era rechazado por sus padres, por su papá. Era un hijo bastardo. Era un hijo de afuera del matrimonio. No era apreciado por su familia. Ni siquiera era amado por sus hermanos mayores. Era el rechazado, el marginado. Pero cuando Dios le habla al profeta,
lo lleva a la casa del padre de David, a la casa de Isaí, y le dice, ninguno de estos es el que Dios ha elegido, ninguno. ¿Faltan más hijos? Y el padre dice, sí, el menor. ¿Verdad que tengo otro hijo? Y el profeta le dice, llámalo. Jehová le habla al profeta y le dice, llámalo porque este es. Y cuando él llegue, lo vas a ungir delante de sus hermanos. La segunda palabra es esta. Si no sabes qué es el rechazo, jamás vas a poder soportar la presencia y el poder de Dios sobre tu vida. El rechazo te prepara para la unción. El rechazo de los hombres, el rechazo de la gente te prepara para el poder y la unción del Espíritu Santo. No hay un ungido que se haya vuelto ungido sin primero ser rechazado. Tenemos un problema con la gente. La gente quiere unción barata, poder de Dios barato. Quiere decirte, lo de Dios no es barato. Lo de Dios es caro. Si tú quieres, lo de Dios te va a costar. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay cosas que son más caras que el dinero. Una de ellas es pasar sufrimientos, padecimientos y ser rechazado continuamente. ¿Por qué? Porque a través del rechazo Dios te está preparando para que puedas ser alguien digno de portar la presencia del Espíritu Santo. No leemos en David la historia de un niño feliz, en una familia feliz. En toda la iglesia hay gente, y esto lo digo con mucho respeto, que se queja de la familia que le tocó. Que puede, igual que David, decir, ni mi papá me quiere, ni mi mamá me quiere, ni mis hermanos me quieren, o la gente no me quiere. Pastor, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué en el colegio o en la universidad me rechazan? Pastor, ¿por qué a donde voy me hacen el feo? ¿Será que tengo una maldición? ¿Será que mi familia pecó mucho y por eso no me quieren? Juan capítulo 1, verso 11 dice que Jesucristo vino a lo suyo. A lo suyo significa a su propósito. Y dice, pero los suyos, o sea, los de su pueblo, los de su casa, los de su familia, dice, no lo recibieron. Tú nunca vas a ver el poder de Dios si no sabes lo que es el rechazo. Moisés fue rechazado. Moisés fue perseguido. David fue rechazado. David fue perseguido. Yo veo gente que quiere el poder, que quisiera el micrófono, que quisiera la autoridad, que quisiera hasta el pastorado, que quisiera la unción, que quisiera hasta ser los dueños de la iglesia, que quisiera ser incluso hasta los que mandan sobre un ministerio, pero no entiende que esto demanda ser procesado. Es cierto, rechazo, persecución. No se forma un ungido en la taberna de la esquina. No se forma una ungida en la prostitución. No se forma un ungido viviendo como te da la gana. Un ungido se forma en la obediencia, en los golpes, en los martillazos, hasta que Dios forme el hombre y la mujer que Él quiere que tú y que yo seamos. Dios eligió a David. ¿Por qué? Porque David era el único que tenía la genética de Dios. La genética de Dios es gente que Dios separa desde la niñez. La genética de Dios es gente que Dios separa de entre la familia. Te voy a decir algo. ¿Cómo, pastor, cómo yo sé que Dios tiene algo conmigo? Es fácil. Tú no encajas en ningún lugar. Es fácil. Tú sientes que nadie te aplaude, que nadie te celebra ni el cumpleaños. No se acuerdan de ti ni el día de la madre. Dios tiene algo contigo, o tú tienes que reaccionar a esa forma y a esa manera en la que Dios llama. Jesús, siendo el hombre perfecto, fue rechazado, le hacían el feo. A veces la gente no entiende que la iglesia es un centro de entrenamiento y no de entretenimiento. La diferencia entre entrenamiento y entretenimiento es una línea muy delgada.
Porque nos podemos entretener con palabras motivacionales, pero eso no nos entrena para la vida. No nos entrena para el desierto, no nos entrena para la guerra, no nos entrena el carácter para ser firmes ante la tentación, no nos entrena el entretenimiento, no nos entrena para poderle decir que no al pecado, para poderle decir que no a la maldición, para poderle decir que no a la iniquidad. ¿Cuántos me están recibiendo? Entonces Dios está operando, te está preparando, como a David. Y tú lees la historia de vida de David, fue una historia sufridísima. Solo el que tiene una historia de vida sufridísima es el que sabe lo que es el precio de un llamado, el precio de seguir al Señor, el precio de seguir a Dios. Repito, no es barato. Seguir a Dios no es barato. Estar con Dios no es barato. Obtener la unción no es barato. ¿Cuántos quieren que la unción que pura yugos venga hoy sobre la iglesia? Amén. Levánteme la mano. ¿Cuántos quieren que la unción que pura yugos venga sobre la iglesia? Amén. Entonces tú necesitas entender este precio. Esta es la parte neurálgica y la parte final del mensaje. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Saulo respirando aún ¿qué? Amenazas y muerte. Contra los discípulos del Señor. Quiero que entiendas algo. Si tú no estás dispuesto a ser perseguido, por eso es que tú no quieres ser un discípulo. Piensa lo que yo te estoy entregando hoy. Hay gente que dice, yo quiero la unción. ¿Para qué la unción? La unción es para poder predicar efectivamente para que otros se vuelvan a Cristo. La unción es para poder liberar al que está endemoniado. La unción es para que se sane el que está enfermo. La unción es para que si estamos heridos nuestro corazón se sane. Para eso es la unción. Pero hay un precio que se paga por la unción. Cuando tú eres un discípulo del Señor, vas a ser perseguido. Si tú no eres perseguido, yo te digo con todo mi corazón, tú no tienes al Espíritu Santo. Porque una marca de que uno tiene la presencia del Señor es que hay persecución. Hay gente que se encariña con uno, entre comillas. ¿Cuántos me entienden? Como dicen en el ejército, se enamoran de uno. Se enamoró de mí el comandante. Se enamoró de mí un compañero o los compañeros. Ahora me quieren hasta golpear. Eso era lo que Saulo de Tarso quería hacer con los discípulos del Señor. Y cayendo en tierra había una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Bueno, estuvo 3 días sin qué, y no comió ni bebió. No comió ni qué. Preste la atención, esto es lo más importante que le voy a hablar hoy. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un perseguidor de la iglesia. Era un asesino de cristianos. Él iba rumbo a Damasco. Él ya tenía una agenda, él ya tenía un plan. Él decía, listo, el sumo sacerdote me da cartas de autorización. Él hacía parte del judaísmo, de la secta de los fariseos. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Recuerde que la tribu de Benjamín era la tribu del rey Saúl, y el rey Saúl persiguió a David hasta el día en que Jehová permitió que Saúl muriera por haber ido a consultar brujas y brujos. Dese cuenta de lo que es una maldición generacional, multigeneracional, que desde el rey Saúl hasta Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. ¿Qué vida llevaba Saulo de Tarso para que el propio Jesucristo se le tenga que aparecer? Jesús ya había ascendido al cielo. Quiero explicar eso. Estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 9 del Nuevo Testamento. Ahí el que está testificando es Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo. Porque en nuestro espíritu ya está la palabra, ya está la escritura, ya está la capacidad de poder oír a Dios y de podernos conectar con Él íntimamente. ¿Qué tenía Saulo de Tarso? Un espíritu de anticristo. Era enemigo de la iglesia. Él se le opone a la iglesia. Él la resiste. Tiene que venir el Señor
se le aparece, él iba en un caballo y él cae del caballo, no quedó cuadraplégico, escuche, no se rompió ninguna costilla, no se rompió la cadera, no se rompió ninguna rodilla, ningún tobillo, no se rompió ningún codo, ninguna muñeca, ninguna mano, ningún hueso, no se rompió el cuello, no se rompió la cabeza, porque el que lo derribó fue el poder de Jesucristo. ¿Qué quiere decirte? Cuando Jesús viene a nosotros, Él nos tiene que bajar del caballo. Muchas veces estamos subidos en un caballo de orgullo, en un caballo de soberbia, en un caballo del que no nos baja nadie. Estamos en ese caballo de orgullo. Yo. ¿Cómo sabes que tienes orgullo? Porque en tu boca está mucho la palabra yo. Yo no quiero, no me gusta, no me parece, yo. El orgullo. Pablo era alguien orgulloso, porque solo a alguien orgulloso se le mete en la cabeza que es que puede acabar con la iglesia del Señor. Cuando se le aparece el Señor y él cae del caballo, él ve la luz, él ve el resplandor, se le aparece Jesús mismo y él le dice: ¿quién eres, Señor? Pablo intuía, sabía que era el Señor. Pero Pablo o Saulo de Tarso aún no vivía para el Señor. Saulo sabía la Escritura, conocía el Antiguo Testamento, conocía la Torá y el Tanaj, pero él no conocía al Señor. Uno puede conocer qué dice la Biblia, puede incluso hasta leerla y estudiarla y no conocer al Dios de esta Biblia. ¿Cómo sabemos que hay alguien que aunque conozca de Dios todavía no conoce a Dios? Es fácil, porque está subido en un caballo. ¿Cómo es una persona cuando está en un caballo? La persona cuando está sobre el caballo es la persona la que decide si el caballo va rápido o va lento. Entiéndame la explicación. La persona cuando está sobre el caballo es la que dice para dónde va y cuándo va, porque es la persona la que domina el caballo. Cuando el Señor Jesús derrumba a Saulo, ¿qué le está diciendo? Ya no vas a ser tú el que conduce el caballo. Ahora vas a ser tú el caballo y soy yo, Jesús, el que te va a decir por dónde tienes que andar. Ya no va a ser tu orgullo, tu maldito orgullo. No, voy a ser yo. Y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa, puedes dar cosas o golpes contra el aguijón. O sea, hay un momento en donde la persona se siente que es tan fuerte, tan importante, como decía mi papá, se siente que es muy berraco o que es muy berraca, y entonces nadie la para. Nadie lo para, nadie lo detiene. Entonces el propio Señor es el que tiene que meter la mano. Y yo quiero decirte algo: cuando el Señor mete la mano en alguien, va a doler mucho. Voy a volverlo a repetir: cuando es el Señor el que mete la mano en alguien, duele mucho. Con Moisés duró 40 años en un desierto. Luego recibe el llamado, va, Dios lo usa, las 10 plagas, libera al pueblo de Israel y tiene que llevar por el pueblo al desierto otros 40 años. O sea, Moisés vivió 40 años en un palacio, pero le tocó vivir los 80 años restantes de su vida en un desierto para poder cumplir el propósito de Dios y liberar a otros. Tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero que no las puede hacer mientras seguimos en el palacio de Egipto, no las puede hacer mientras seguimos escondidos como David por el rechazo del papá, o por el rechazo de la mamá, o por el rechazo de la familia. No las puede hacer hasta que no oímos su llamado. No las puede hacer como Pablo si estamos subidos en un caballo de orgullo donde nadie nos puede decir nada. ¿Cómo tú sabes que alguien es orgulloso? Porque se enoja cuando le llaman la atención. No le gusta ser corregido. Toma como un ataque directo, no toma como un ataque directo y no como un acto de amor cuando hay una corrección. Ahí uno sabe que hay alguien orgulloso.
Levánteme la mano los que se han dado cuenta que cuando no hacemos caso a la autoridad, cuando Dios coge y da los golpes son peores y más duros. Levánteme la mano. O sea, por inteligencia es preferible que Dios nos corrija y nos hable a través de un sermón, a través de un discipulado, donde nos incomoda, donde hasta nos puede ofender por el orgullo que traemos, pero entonces luego Dios va a traer liberación, sanidad, restauración, y nuestra vida no va a seguir estancada en la misma maldición del estancamiento. Cuando Saulo es derrumbado del caballo, es la primera vez donde él deja de hablar de él. Pero tú puedes leer Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde Pablo dice: cuántas cosas eran para mí valiosas, pero ahora las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. O sea, él perdió su propio ego, su propio orgullo. ¿Qué impide que Jesús pueda vivir en medio de nosotros? Nuestro propio yo. No es el diablo. Hoy no te he hablado de diablo ni de demonios. ¿Te has dado cuenta? Nuestro mayor enemigo no es el diablo, es nuestro propio yo, nuestro propio orgullo, nuestra propia arrogancia, estar llenos de nuestro yo. Hay mujeres que no saben qué es ceder y dar el brazo a torcer. Ayer mi esposa me mostraba un video muy chistoso donde la mujer se iba a caer a un lago de fuego y azufre, un video de muñecos, y la mujer está así colgada y le dice al hombre: ayúdame, mi amor, ayúdame. Y el muñeco, el esposo, le dice: la rescato si antes de rescatarla usted reconoce que usted, mujer, está equivocada. Y la muñeca lo mira y hace así. ¡Pum! Se fue al lago de fuego y azufre. Prefirió irse al infierno que reconocer que estaba equivocada. Y así hay muchas y hay muchos hombres también que no saben qué es dar el brazo a torcer, que siempre tienen la bendita razón. Jesús vino y le desbarató la vida a Saulo. Quedó 3 días ciego. ¿Quedó 3 días qué? Ciego. Como unas escamas, y ahora eran otros los que lo tenían que guiar, los que lo tenían que llevar. Entonces le tocó pasar por cosas que no tenía que pasar, pero que eran necesarias para recibir el llamado de Dios. Luego más adelante viene un profeta llamado Ananías, que le impone las manos y él es sano, se le caen las escamas de los ojos y ahora puede ver. Hace 8 días hablamos de que Adán y Eva no veían con los ojos. Que Pablo o que Saulo quede ciego es un símbolo de que dejemos de estar viviendo por lo que ven nuestros ojos. No es literalmente volvernos invidentes, pero sí aprender a no vivir más por vista, porque no vivimos por vista, vivimos por fe. La Biblia dice: no viendo nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve. ¿Qué me tiene que mover? Lo que no se ve. ¿Qué me tiene que mover? Lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Amén. Él recibió el llamado y sabemos que él obedeció y escribió el Nuevo Testamento. Escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Toda la doctrina apostólica y de la iglesia es gracias a que Saulo dejó de ser un perseguidor de la iglesia. Y con esto termino. Él pregunta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando alguien se opone a la iglesia, cuando alguien resiste a la iglesia, cuando alguien se opone al que predica, cuando alguien se opone al que forma discípulos en la iglesia, quiero decirte que se vuelven un perseguidor de la iglesia. Jesús dijo: ¿por qué me persigues? Hoy el Señor le dice al pueblo y a la gente que nos ve en este video: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No me gustan los discipulados. ¿Por qué me persigues? No me gusta lo que predica el pastor. ¿Por qué me persigues? No me gusta que con uno se habla más que con otros, con estos sí, con estos no. ¿Por qué me persigues? Aquí estamos trabajando por un ministerio. ¿Por qué me persigues? Dice el Señor. ¿Por qué piensas que la iglesia es algo secular?
Para el que no entiende el término secular, significa algo que no es sagrado. Algo como que es humano, como que se maneja como la tienda de un barrio. No. Quiero terminarte diciendo esto. La iglesia es el cuerpo espiritual de Jesús. Cuando alguien dice no me someto, no me congrego o no me discipulo, se está poniendo a Jesús, no se está poniendo a un hombre. Cuando alguien no se sujeta o no se deja pastorear, se está poniendo a Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? No busques que Dios te tumbe del caballo, bájate tú solo. No busques que Jesús te tumbe del caballo, bájate tú solo. Reacciona, despierta, deja el orgullo. Hay gente que está aquí, que está atada al orgullo y Dios la quiere liberar. Hay gente que tiene mucha autosuficiencia y Dios la quiere liberar. Hay gente que no sabe qué es agachar la cabeza. Piensa en esto. Si te cuesta tanto agachar tu cabeza, de pronto algún día, entiéndeme en sentido figurado, te la pueden cortar, como le pasó a Saúl. Porque Saúl nunca agachó la cabeza después de que le pusieron una corona. ¿Sabes por qué a veces Dios no permite que te den cosas mejores afuera? O un mejor trabajo, un mejor sueldo, porque ahí de ti se te ponen una corona y tú ni siquiera sabes agacharle la cabeza al Señor ni a los ungidos de Dios. Termino con esto. Saulo dejó de vivir por su vista para poder vivir por fe. Y se volvió en un gran instrumento de Dios. ¿Por qué hay gente a la que Dios no puede usar? Porque los gobierna la razón. Hay pensamientos que no son de Dios, que son muy razonables, que son muy lógicos, que son muy inteligentes, pero no son de Dios. Hay pensamientos que lo único que hacen es alejarnos de lo sobrenatural. Pensamientos que no permiten que sea Dios el que gobierne. Levántenme la mano los que reconocen que tienen una mente de verdad muy lógica, muy matemática. Levanten la mano. Levante la mano. Los gobierna la razón. ¡Aló! Dios no gobierna en la gente que es razonable. Entiéndame lo que yo le estoy hablando. Es muy loco coger al que mataba a cristianos y volverlo predicador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es re loquísimo. Y es que Dios hace cosas que son locas para nuestro entendimiento humano. Es muy loco que Dios coja a una prostituta y la vuelva una predicadora, a una actriz porno y Dios la vuelva predicadora. Es loco, pero es que Dios hace cosas locas. Es muy loco que Dios pueda usar a alguien divorciado o divorciada, pero es que Pablo, Moisés y varios hombres de la Biblia eran divorciados, porque Dios también usa a gente rota, a gente que ha fracasado, a gente que ha perdido, a gente que no ha podido lograr cosas, pero que en algún momento Dios dice, no importa qué tan abajo hayas estado, sino lo alto que yo te quiero levantar. Si tú puedes entender eso, entonces vas a poder celebrar y agarrar esta palabra. El Señor quiere hacer cosas con nosotros, pero tenemos que tener entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que cambiar. Las cosas espirituales no se tratan con la mente humana. 1 Corintios capítulo 1 dice que el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría humana. Quiero preguntarte, ¿tu sabiduría humana te ha acercado más a Dios o te ha alejado de Dios? ¿Te ha acercado o te ha alejado? Dice que la sabiduría humana no conoció a Dios. Entonces dice que a Dios no le plació revelarse a los humanos a través de la inteligencia ni el conocimiento humano, sino a través de la locura de la predicación. Predicar en sí es una locura. Por eso cuando uno predica, la gente puede hasta pensar, el pastor parece loco, pero es que está escrito. Eso el manado me parece que estuviera loco. ¿Cómo abre los ojos? Parece loco, parece chiflado. El man está en otro video. ¿Será que fuma marihuana? Nunca la fumé. Pero cuando uno se mete con Dios, hermano, entra a otro plano. ¿Están entendiendo? Parece que estuviera drogado. Porque uno está viendo otra cosa. La gente no ve lo que uno está viendo. La gente no siente lo que uno está sintiendo. La gente no percibe lo que uno está percibiendo. La gente no huele lo que uno está oliendo. La gente no percibe lo que uno está percibiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere que tú dejes de ser alguien
que se mueve por la razón. 2 más 2 son 4, según la matemática y la ciencia. Pero con Dios 2 más 2 puede ser 30,000. Amén. Darle a Dios lo que es de Dios es locura para muchos. Pero si yo necesito es que Dios me dé plata, levánteme la mano los que necesitamos dinero. Levante la mano, pero levántela bien, sin miedo. ¿Cómo es que yo necesito plata y entonces me pide? Eso es una locura. Dios lo que quiere hacer es que tú dejes de vivir por lo que tus ojos ven. Hoy es el día de dejar de ver por los ojos, para aprender a ver por la fe. Dije, por la fe. Dios vio en Moisés lo que nadie vio. Dios vio en David lo que nadie vio. Dios vio en Saulo lo que ni la propia iglesia vio. Hasta Ananías, cuando Dios le habla, Ananías le dice, Señor, le dice al Espíritu Santo, pero tú me dices que vaya y hable, pero si es que ese es el que nos asesina, si es el que nos persigue. ¿Y qué le tiene que decir el Espíritu Santo? Ve, porque instrumento escogido no es este, para mostrarle cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre, porque lo haré testigo y daré luz a las naciones. Será el que le predique a los gentiles, a los no judíos. Será un instrumento poderoso. La iglesia aquí en Occidente es producto de la predicación de Pablo. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo si tú le dices sí a Dios. Tú no sabes a cuánta gente vas a influenciar si le dices sí a Dios. Pero hoy es el día de bajarnos del caballo.